tocado en alguna ocasión en las clases, ¿no? Por ejemplo, los voy a nombrar. Número 1, administración. ¿Sí? Ya habíamos visto lo que es administración, planeación, organización, dirección y control, que del 2 al 5 es el proceso administrativo, de acuerdo a la teoría neoclásica. Después viene, bueno, el objetivo, proceso, 8 y 9, eficacia y eficiencia, ¿sí? 10, responsabilidad. Del 11 al 23, ¿no? Bueno, aquí sí puse del 10, pero es del 11 al 23, son los principios de Fayol, ¿sí? Recuerden que hay los principios de Fayol, también los vimos en clase, y se terminó de ver los principios de Fayol con la tarea de tiempos modernos, ¿no? Con el video de tiempos modernos, ¿sí? Entonces ahí estaban los principios de Fayol. Después viene productividad, mejora continua, calidad, diagrama de Ishikawa, acción correctiva, acción preventiva. Las 5 M's, recuerden que las 5 M's son los aspectos con los que analizamos el diagrama de Ishikawa, ¿no? Que es la mano de obra, los materiales, ¿sí? La materia prima, maquinaria. Dentro de maquinaria está maquinaria, equipo, herramienta, ¿no? El método y medio ambiente, ¿ok? Después calibración, esto se refiere al equipo, ¿no? ¿Qué es calibración? ¿Qué es verificación? Y finalmente procedimiento. Entonces estos son los términos que sí deben venir en el proyecto, ¿sí? Si ustedes quieren incluir alguno más, adelante, ¿ok? Entonces con esta lista de 33 términos cubriríamos el punto número 7 del proyecto, ¿no? De los aspectos generales, ¿de acuerdo? Ok, me voy a ir acá a la pantalla. No sé si de aquí ustedes tuvieran alguna pregunta de los términos, ¿no? Ok. Bueno, entonces, como les comenté la clase el día lunes, que adelantaran ustedes con al menos el análisis de un balance general y un estado de resultados, ¿ok? Porque necesitamos esos datos para hacer el cálculo de las razones financieras, ¿sí? Que es el siguiente punto de los aspectos financieros. Me voy a ir al documento donde tengo esas razones. Déjenme ver. Aquí tengo el listado de las razones financieras. Sin embargo, también ya se los compartí en el tablón. Miren, acá está el listado. Aquí está, ¿sí? Les comparto las razones financieras que deben calcular para el proyecto. Estas razones financieras son indicadores, ¿sí? Indicadores que nos dicen cómo está el desempeño de nuestra empresa, de acuerdo a los datos que arroje el balance general y el estado de resultados, ¿ok? Entonces, estas razones financieras se clasifican en 4, ¿no? Y dentro de esas 4, bueno, tenemos las razones financieras, ¿no? El nombre. Entonces, son razones de liquidez, aquí está, que es razón circulante, la prueba rápida o ácida. Luego, razones de solvencia, ¿no? Aquí tenemos el endeudamiento y apalancamiento. Después, las razones de eficiencia operativa, que es rotación de cartera, rotación de activos fijos, la rotación del activo total y por último las razones financieras de rentabilidad, ¿no? Que serían las 8, 9 y 10, que es rendimiento sobre la inversión, rendimiento del activo total
y finalmente pues la utilidad sobre ventas. Entonces estas son las 10 razones financieras que deberán venir en el documento del proyecto. Ok, entonces aquí les dejo las 10 razones financieras, pero me voy a ir ya a donde lo tengo, permítanme. Está aquí, al documento de Excel donde yo lo tengo. Aquí está. Bueno, aquí ya les pongo que lo que ahorita les comenté, ¿no? Son razones financieras, son indicadores que se utilizan para analizar los estados financieros de una empresa y evaluar su desempeño, ¿sí? Entonces aquí estos estados financieros son el balance general y el estado de resultados, ¿sí? Y si se agrupan principalmente en 4 categorías: liquidez, solvencia, eficiencia operativa y rentabilidad. ¿Ok? Entonces, bueno, con la información que ustedes tienen de sus estados financieros, de su balance general y el estado de resultados integral, entonces es como vamos a calcular las 10 razones financieras. Ahora, se van a calcular 10 razones financieras para el año 2024 y 10 razones financieras para el 2025. Entonces, en total tendríamos 20 razones financieras, las cuales ustedes, para hacer el análisis, ¿sí? El análisis financiero, tendrán que comparar los resultados de las razones financieras del 2024 con los resultados de las razones financieras 2025. ¿Ok? Entonces, con eso se haría la interpretación del análisis financiero. Decir, bueno, ¿cómo está mi empresa? ¿Ok? Entonces, aquí yo ya tengo el cálculo de cada una de las razones con la información que ya vimos, ¿sí? Aquí arriba me voy, entonces es el balance general que ya vimos, ¿no? Aquí están los datos del balance general que ya habíamos visto y los datos del estado de resultados integral. Entonces, con esta información es como yo calculo las razones financieras para ese año determinado que ustedes están calculando, ¿ok? Entonces me voy, a mí me interesa que porque las razones financieras es una fórmula, por eso dice, es una razón, ¿no? Entonces, aquí les doy la fórmula, ¿sí? Y es solamente sustituir los datos que ustedes tienen, tanto en balance general como en el estado de resultados, y nos da un resultado. A mí lo que me interesa es que ustedes interpreten este resultado que les da como resultado, ¿ok? ¿Qué significa ese 7.46 veces, no? Pero entonces vamos a ir razón por razón, ¿sí? Dice razón circulante, y son las que se refieren a las razones financieras de liquidez. Recuerden que la liquidez es decir, cuánto dinero tengo yo en este momento, ¿no? Y cómo puedo hacer frente a las deudas, pero a corto plazo, ¿sí? Corto plazo, me refiero a que son las deudas que la empresa tenga a un año, ¿no? A diferencia de la solvencia, que son cómo puedo hacer frente a las deudas que tengo ya a más de un año, ¿no? A largo plazo, ¿sí? Y entonces en liquidez es qué tan rápido puedo convertir yo, que soy la empresa, cómo puedo convertir mis activos rápidamente en efectivo, ¿no? En dinero que yo posea, ¿ok? Entonces estas son las de liquidez, ¿sí? A corto plazo. Entonces por eso estas dos razones se van hacia el activo, ¿sí? Porque es el activo el cual se puede convertir, digamos, rápidamente en efectivo. Entonces dice, ¿cuál es la razón circulante? Entonces, bueno, esta fórmula sería el activo circulante, o sea, lo que me pertenece a mí, ¿no? Empresa, con mis deudas a corto plazo.
Eso es razón circulante. Entonces, quiere decir que ¿cómo puedo hacer yo frente a las deudas que tengo a corto plazo? Entonces, si nosotros, independientemente de si vemos la fórmula o no, quiere decir que, pues, si yo tengo más activos, ¿no? Si es mayor mi activo que mi pasivo a corto plazo, pues sí puedo hacer frente a las deudas a corto plazo, ¿no? Eso es como una razón lógica. Entonces, si mi pasivo a corto plazo, claro, que es mayor que mi activo, pues claro que quiere decir que estoy más endeudado a corto plazo que lo que yo poseo, ¿ok? Entonces, aquí en activo circulante y pasivo circulante, lo único que hago es, pues, sustituir lo que yo tengo en el activo circulante y pasivo a corto plazo. ¿Sí? Entonces, voy a hacer ahorita la muestra y, bueno, o sea, como ejemplo, y ya las demás, ustedes saben que solo es sustituir los datos. Entonces, fíjense, activo circulante, aquí tengo que es 1.710.000, ¿no? 23. Y es ahí la casilla, si se dan cuenta que la tengo, es la E15, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos a la E15, ay, aquí ya lo deshago, ¿sí? Es igual a la E15. Entonces me voy a buscar la casilla E15, ¿sí? Aquí está, ¿no? Y es esta, ahí está, ¿sí? Entonces lo único que hago, pues, es hacer la igualdad, ¿no? O sea, vincular las celdas. Entonces ahí está la suma de circulante, E15. Recuerden que es con mi pasivo a corto plazo. Entonces aquí está mi pasivo, el total de mi pasivo a corto plazo, aquí está, 229.000. Entonces lo único que yo hago es vincular esas celdas, ¿no? Y me jala directamente ya el contenido, ¿no? En este caso en pesos. Entonces ya tengo el activo circulante más, bueno, entre el pasivo a corto plazo, ¿sí? Lo que me da un resultado de 7.46 veces, ¿no? Pero ¿qué significa este 7.46 veces? ¿Sí? O sea, que quiere decir que yo tengo 7 veces más, ¿sí? De mi activo, o sea, tengo 7 veces más lo que yo poseo como empresa que lo que debo. ¿Ok? Entonces, quiere decir que sí puedo hacer frente a mis deudas a corto plazo. ¿Ok? Entonces, esa es la razón circulante. Ahora, en estas razones financieras, recomiendan, ¿no? los financieros, los que se dedican a estudiar las finanzas, que si el resultado es mayor a 1, ¿no? Pues la empresa, digamos que está sana, ¿sí? Que es financieramente sana. Pero claro que entre mayor sea el resultado, es mejor, ¿no? Porque aquí, entre más activos tenga yo y menos deudas, pues es mejor. Se va a considerar que es una empresa financieramente sana, ¿ok? Para efectos del proyecto, ustedes a lo mejor estarán viendo la manera de tener resultados positivos, ¿ok? Y eso está bien, es correcto, ¿sí? Porque si una empresa pues tiene resultados negativos, ¿sí? Pues no va a sobrevivir al mercado. Entonces, bueno, si ustedes, pero para efectos del proyecto, si a ustedes en cualquiera de los resultados, ¿no? Que obtengamos aquí, les da negativo, académicamente yo lo acepto porque entonces cuando lleguemos a los últimos 2 puntos del proyecto, que es hacer el análisis FODA de la empresa y que ustedes propongan las estrategias, entonces es ahí donde yo voy a poner atención, porque si ustedes tienen resultados negativos, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que proponer esas buenas estrategias
para que la empresa el siguiente año, ¿y cuál es el siguiente año? O sea, el 2026, pues obtenga resultados positivos, ¿ok? ¿Sí? Entonces, académicamente, si le sale aquí resultado negativo, ¿sí? Lo voy a tomar yo como correcto. Y lo que me va a interesar es ver cómo hicieron su análisis FODA y qué proponen como estrategias. Bueno, entonces, esta es la razón circulante. En la número 2 es prueba rápida o ácida, ¿no? Así le llaman los contadores, que es la prueba ácida, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que aquí del activo circulante le quitan los inventarios, ¿no? O sea, el material que yo pueda tener y que ese material se pueda convertir rápidamente en efectivo. ¿Ok? Entonces nada más me quedo con activo circulante y otra vez el pasivo a corto plazo y aún así me resulta positivo. O sea, 6.11 veces. ¿Ok? Entonces, bueno, con estas dos razones financieras, quiere decir que la empresa, bueno, puede hacer frente a sus deudas a corto plazo. ¿Ok? Ahora nos vamos a las de solvencia. Las de solvencia es endeudamiento y apalancamiento, ¿sí? Es decir, ¿qué porcentaje tengo yo de endeudamiento? Y entonces la solvencia se va con el pasivo total, ¿no? ¿Sí? Y con el activo total, ¿ok? Recuerden que aquí nada más es vincular los datos que les arrojen su balance general. Entonces, bueno, pasivo total yo tengo 229,278, activo total 2,221,000, ¿sí? Y me da un resultado de 10.32%. Aquí, recomendación para las empresas, ¿sí? Que si el endeudamiento es arriba del 30%, ya se tiene que poner un foco rojo, ¿no? ¿Ok? Y menor del 30% todavía se considera que la empresa está financieramente sana. ¿Ok? Entonces consideren este resultado, ¿no? Aquí sí es 10%, bueno, sí tengo deudas, ¿no? Pero dentro de las recomendaciones todavía mis finanzas están sanas, ¿sí? Pero si es arriba del 30%, entonces ya tenemos que poner atención, ¿ok? Dice 30%. En el apalancamiento, pues es ver pasivo total, o sea, cuánto debo yo total con mi capital contable, ¿sí? O sea, se hace una relación con el capital contable. Ahora, recuerden que el capital contable es ese capital social más las utilidades que yo he obtenido en mis ejercicios, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, dice, me sale 11.51%, entonces todavía tengo finanzas sanas, ¿ok? Después viene la eficiencia operativa, ¿ok? Aquí en eficiencia operativa, bueno, son 3 razones financieras. La 5, que se llama rotación de cartera. Esta rotación de cartera se refiere a los clientes que yo tengo, ¿sí? Pero son aquellos clientes a quienes yo, empresa, les otorgo un crédito, ¿sí? Recuerden que dentro de una empresa van a tener clientes que pagan a contado y clientes que solicitan crédito, ¿no? Al igual que proveedores que a mí me dan crédito y proveedores a quienes yo les tengo que pagar a contado, ¿sí? Entonces, en rotación de cartera se refiere a aquellos clientes, ¿sí? A quienes yo les doy un crédito. Y entonces dice promedio de cuentas por cobrar. Por eso son las cuentas por cobrar
O sea, los clientes que yo ya les entregué mi producto, pero como tienen un crédito, a lo mejor me van a pagar en 15 días o en 30 días o 45 días, ¿sí? Pero depende de la política que cada empresa, o sea, la política que cada equipo tenga en su empresa. Es decir, ¿qué días de crédito les van a dar a sus clientes? ¿Sí? Esto ya es independiente de cada equipo. Entonces aquí me voy a ahí está, ¿no? La E9, ¿sí? Mi promedio de cuentas por cobrar entre, pues, lo que yo recibo diariamente, ¿sí? O sea, ¿cuáles son mis ingresos diarios? ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está mis clientes a quienes yo les doy crédito y pues mis ventas diarias. Me sale una relación de 36 días. ¿Qué significa esto? Significa que mis clientes a quienes yo les doy crédito, ¿sí? En promedio me están pagando a los 36 días. ¿Ok? Ahora, quiere decir que si yo el día primero de cada mes, ¿sí? Es un ejemplo. Si yo a un cliente le doy mi producto el primero de cada mes, él me lo paga, ¿sí? Hasta 36 días después. O sea, si yo le di mi producto el día primero de noviembre, ¿no? Él me va a pagar hasta el día 5 de diciembre. Y entonces ustedes se podrán preguntar, ¿esto es bueno para la empresa? ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Sí puedo soportar yo esos 36 días como empresa para que me pague a mí mi cliente? ¿Ok? Bueno, esto tiene que ver también pues con el flujo de efectivo que ustedes tienen. ¿Ok? Y tiene que ver con la forma de pago que ustedes tienen con sus proveedores. ¿Ok? Si a ustedes como empresa, sus proveedores solo les dan un tiempo de 15 días, por ejemplo, de pago, entonces ustedes no van a soportar que los clientes de ustedes les paguen a los 36 días. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cuál es el análisis que ustedes tienen que realizar para sus empresas? Comparar estos días que resultan con los días que a ustedes les da su proveedor o el promedio que les dan sus proveedores de pago. Si tienen crédito con sus proveedores de 45 días, bueno, pues entonces los 36 días, digamos que está bien, porque cuando ustedes reciban este pago de 36 días, entonces van a poder pagarle a sus proveedores, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí queda claro aquí? ¿Sí? Sí, maestra. Ok. Bueno, entonces aquí lo importante es que el resultado que obtengan aquí sea menor a los días que sus proveedores les dan a ustedes de crédito, ¿no? Si esto es mayor a los días que ustedes tienen de pago con los proveedores, entonces ahí ustedes me tendrían que establecer alguna estrategia como empresa, ¿no? Para disminuir estos días y a lo mejor aumentar los días de pago con los proveedores. ¿Ok? Bueno, esa es rotación de cartera.
Luego, rotación de activos fijos, ¿no? Esta rotación de activos fijos, es decir, esas veces que ustedes utilizan su activo fijo, ¿ok? Entonces son las ventas netas anualizadas, que este dato de ventas netas anualizadas, pues es el dato que nos arroja, pero el estado de resultados integral. Sí, si nos vamos, es la E41, miren, les voy a mostrar. Aquí está, ¿no? En esta, es la E41. ¿Ok? Entonces me regreso. Ahí está. Ventas netas anualizadas es la E41 entre el activo fijo. 18.46 veces. ¿Ok? Aquí también tienen que analizarlo porque si aquí a mí me resultó 8.46 veces, pero anual, si ustedes se dan cuenta. Si es 8.46 veces, entonces tendrían que analizar, bueno, ¿cuál es el activo fijo que ustedes están estableciendo en su balance general, ¿no? Porque recuerden que de estas razones financieras, ustedes tienen que establecer un análisis, ¿no? Entonces, si me voy yo a revisar cuál es mi activo fijo y dependiendo de la empresa. ¿Ok? ¿Sí? Recuerden que es una constructora. Entonces, el activo fijo, ¿no? Más grande, aquí está. ¿Sí? Pues es maquinaria y equipo de construcción. Entonces, como es maquinaria pesada, ¿ok? Entonces, sí puede ser que durante el año, pues yo la utilizo 8 veces, ¿no? Porque es maquinaria pesada. Aquí tendríamos que analizar qué tipo de maquinaria es, ¿no? Después viene la rotación del activo total, que es igual a las ventas anualizadas también, pero entre el activo total. Entonces, 1.95. ¿Ok? Y después ya vendrían las de rentabilidad, que estas razones 8, 9 y 10, ¿no? Sobre todo la 10, que es utilidad sobre ventas. Esta 10 es la que ustedes van a tener que comparar, ¿no? El resultado de 10.19 en mi caso es el resultado que ustedes tienen que comparar con el objetivo que ustedes establecieron desde el inicio del proyecto, ¿no? Recuerden que tenían que establecer 3 objetivos organizacionales y uno de ellos era que sobre la utilidad, es decir, ¿qué utilidad esperaban ustedes obtener? ¿Sí? Si ustedes establecen en su objetivo que pretenden obtener el 10% de utilidades y si les resulta que obtienen 10.19%, entonces cumplieron su objetivo, ¿sí? Pero si este resultado es menor, ¿no? Entonces no están cumpliendo el objetivo y tendrán que establecer una estrategia para el 2026 de alcanzar ese objetivo, ¿ok? Entonces ese es utilidad sobre ventas. Este es el que van a comparar con ese objetivo, ¿ok? Que establecieron en su objetivo organizacional de utilidad, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, la utilidad sobre ventas es considerar esa utilidad después de los impuestos del ISR y PTU, es decir, la utilidad neta, aquí, los 440,898.26. Me voy a ir yo a la casilla que está en el estado de resultados integral. Aquí está, ¿sí? 440,898.26.
Entonces es esta utilidad neta, aquí está, entre las ventas netas, ¿sí? ¿Ok? Que es la E41. Me voy otra vez al estado de resultados. Aquí está, E41. ¿Ok? O sea, el porcentaje de utilidad neta. ¿Ok? Entonces, obtengo un 10.19%. Entonces, además de compararlo y decir, ¿no? En su interpretación, si es que ustedes cumplieron su objetivo organizacional de utilidad, también tendrán que poner en el proyecto si es que este porcentaje de utilidad los puede mantener en el mercado. ¿Y cómo saben si ese porcentaje de utilidad los puede mantener en el mercado? Pues entonces es investigar qué porcentaje de utilidad están obteniendo las empresas que se dedican al mismo giro de la empresa de ustedes, ¿sí? Entonces es investigar si las empresas que rentan maquinaria, ¿sí? ¿Qué porcentaje promedio de utilidad obtienen, no? Las que se dedican al, a la construcción de carreteras asfálticas, ¿ok? Entonces, cada uno de ustedes, como equipo, tendrá que investigar el porcentaje promedio de utilidad que obtienen las empresas de su mismo giro para saber si están dentro del mercado, ¿sí? Si pueden sobrevivir en el mercado, ¿ok? ¿Sí? Bueno, ese es el 10. Me regreso al 8, que es el rendimiento sobre la inversión. Igual es esa utilidad neta, ¿sí? Pero sobre el capital contable, ¿ok? Es decir, ¿qué rendimiento tengo yo? Pero solamente con mi capital contable, o sea, con el capital social, lo que yo invertí, más las utilidades, ¿ok? Bueno, 22%, ¿no? Y el rendimiento, pero con el activo total, dice, entre el activo total, 19.85%, ¿ok? Sí, pero, bueno, aquí tienen el cálculo de las de rentabilidad, ¿no? Están los porcentajes, digamos, positivos. Podemos decir que sí, la empresa está financieramente sana, pero tendríamos que comparar sobre todo esa utilidad sobre ventas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que ustedes establecieron y cuál es el promedio de las empresas del mismo giro, ¿no? Que se dedican al mismo giro que ustedes, para que ustedes puedan asegurar que el siguiente año pues todavía están dentro del mercado, ¿no? De las empresas del mismo giro, ¿ok? Estas serían las 10 razones financieras, ¿no? Para su análisis financiero. Aquí me voy a regresar al tablón. Permítanme porque no me... voy a regresar al tablón. Aquí estoy. Al proyecto. Aquí está, dice cálculo de razones financieras. Entonces es el cálculo de estas 10 razones financieras y sería el cálculo de 10 razones financieras para el 2024 y 10 razones financieras para el 2025, ¿no? Y análisis, ¿ok? Así como ahorita hicimos el análisis de decir, sí, ¿qué significa ese resultado? ¿No? Aquí está, ¿no? Que establezcan dentro del proyecto
¿sí? Un texto donde me digan cuál es ese análisis que ustedes hacen de la comparación de los resultados de las 10 razones financieras de un año a otro, o sea, del 2024 al 2025. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en la 3, ¿no? Se considera que la empresa tiene solvencia, es decir, puede hacer frente a sus deudas a largo plazo. Entonces, me voy a la 3, que es el endeudamiento. ¿Ok? Luego, la 1. ¿Cuántos pesos tiene invertido la empresa a corto plazo para cubrir las deudas en el mismo tiempo? ¿Sí? Entonces, la 1. O sea, que sí tengo, al menos tengo 7 veces más, ¿no? De lo que es mi deuda. ¿Sí? Entonces, bueno, este es el análisis que tienen que... me voy a ir al tablón otra vez aquí. Que tienen que adjuntar en el punto 3, que sería el cálculo de razones financieras y su análisis. ¿Ok? ¿Sí? No sé si tengan alguna duda, pregunta. Ya lo cerré aquí. Ok. Voy a dejar de presentar. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿dudas, preguntas? Yo, maestra. Sí, Calixto. ¿Podría repetir a qué se refiere el apalancamiento, por favor? Apalancamiento. A ver, voy a regresar. Sí. Voy a regresar a al archivo, que sería la 4, ¿no? Están en solvencia. ¿Sí? Apalancamiento. Aquí está, ¿no? Apalancamiento. Como están en solvencia, es decir, si yo tengo el dinero suficiente para hacer frente a mis deudas, pero las que son a largo plazo, las que son mayor a un año, ¿ok? Pero el apalancamiento es solo ver si yo tengo el dinero suficiente, pero solo con el capital contable, Calixto, ¿sí? Es decir, todas mis deudas, porque es el pasivo total, o sea, todo lo que yo debo, ¿no? Que es la tanto suma de las deudas a corto plazo, que sería el pasivo a corto plazo, más mis deudas del pasivo a largo plazo, ¿sí? Todo lo que debe mi empresa, ¿sí? Y si yo puedo hacerle frente únicamente con mi capital contable, ¿ok? ¿Sí? Sin considerar mis activos, porque los activos pues son mayores al capital contable, ¿no? Recuerda, Calixto, que el capital contable es lo que ustedes invirtieron inicialmente como socios, o sea, el capital social, más lo que ya obtuvieron como utilidades, ¿no? Mira, acá está el capital contable. Capital contable. Capital social más, ¿sí? Estas cantidades que obtienes como el resultado de los ejercicios. Aquí está del actual más el anterior, ¿no? ¿Ok? Ese es el apalancamiento, Calixto. ¿Sí? ¿Y con qué se compara el porcentaje, maestra? El 11.51. Sí. Ok. Bueno, este no tiene una comparación general porque pues depende mucho de cuánto han invertido ustedes socios, ¿no? En la empresa, ¿sí? Y de cuánto obtienen en utilidades. Pero si es
siempre que sea mayor, o sea, más bien, siempre que sea positivo, ¿no? Lo vamos a considerar que tenemos empresa financieramente sana. ¿Ok? Sí, maestra, gracias. Sí, ese es el apalancamiento. Muy bien. Voy a regresar a la pantalla aquí. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Es que no, profesora. Más que nada es aplicarlo a nuestro ejemplo para que salgan dudas, yo creo. Exacto. Sí, ¿y Sofi? Sofi, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, miren, el lunes, pues no hay actividades, ¿no? Es inhábil. Entonces, el día miércoles, yo voy a ver los otros 2 puntos del proyecto, que solo es el análisis FODA y las estrategias, que bueno, para este caso sería establecer las estrategias para el 2026, y esas estrategias las tendrían que establecer con los resultados de su análisis FODA y con este análisis financiero, ¿no? Y bueno, obteniendo también datos de los aspectos administrativos. Entonces, pero estos 2 puntos, los veríamos, digamos, a la mitad de la clase, y la otra mitad, a mí me gustaría que ustedes pudieran exponer dudas, ¿no? Pero ya con datos que arrojen sus estados financieros. O sea, que hagan un cálculo de las 10 razones financieras, pero ya de su balance general y de su estado de resultados. ¿Ok? Para el miércoles. Y entonces podemos